Hola amigas y amigos, Abel Reynoso, bienvenidos a Narcomentarios. Hemos estado hablando de el tema del interés del público, particularmente lo estamos envisionando de parte de la ciudadanía aquí en Estados Unidos, que es el que más influencia en el tema del narcotráfico, de la lucha contra el narcotráfico y las drogas tiene que ver, mundialmente hablando, aunque ya hay muchos países que verdaderamente lo identifican como un problema serio y lo tratan de combatir, pero primero lo quiero hablar desde el punto de vista estadounidense porque es el que la mayoría de nosotros conocemos y es el que la mayoría de la gente en Latinoamérica acusa a Estados Unidos y apunta hacia Estados Unidos en todo lo que es el tema del narcotráfico. Y obviamente hay una razón relevante, histórica. Estados Unidos siempre ha marcado la pauta y le digo, tiene toda una razón de ser. Y acuérdese, le comento una vez más, he hecho una serie de videos muy amplios sobre la historia de la droga en Estados Unidos, la historia del consumo de las bebidas alcohólicas y la droga y cómo ha ido influenciando y ha ido cambiando a través de los años. Entonces, ahora lo estamos empezando a analizar el tema de la droga y el narcotráfico desde un punto de vista más estratégico. Y debemos de considerar esta cultura, debemos de considerar esta forma de pensar. Y una de las cosas que yo le decía es que a pesar de que le digo, hay cierto sector de la sociedad que sí quiere respetar la ley, sí tiene un gran conocimiento de la parte, digamos, negativa de la droga, en la que sabe que las drogas son malignas, que hay una serie de problemas de delincuencia y demás asociados con el tema del uso de la droga y del narcotráfico. La mayoría de la gente no está completamente convencida, en primer lugar, que esta lucha contra el narcotráfico funciona o ha funcionado. Ese es el primer punto de vista que analizamos. El otro punto de vista es que cuando tenemos una sociedad que en su gran mayoría en algún momento ha consumido droga y sabe un poco más, digamos, está más identificado con el tema de droga, que no es tal, como les comentaba en el último video, tan maligno o tan dañino como lo han venido pintando y digamos a través de los tiempos de la historia, y se da cuenta que hay otras alternativas y otras soluciones por lo que ocurre en el mundo. El estadounidense ha sacado un poco la idea de dejar de apoyar a las fuerzas de seguridad y a esta famosa guerra contra el narcotráfico. Y si recuerda, en el video anterior decía que si usted le pregunta a cualquier estadounidense en este momento, ¿no?, de que qué piensa de la lucha contra el tráfico, le va a decir que es un total fracaso, le va a decir que nunca ha servido de nada. O sea, porque ya esta idea está muy impregnada en la sociedad y porque hay mucha documentación que demuestra lo que ellos han visto y sostienen. Ahora, obviamente, si usted le pregunta a un agente de la DEA, si usted le pregunta a un policía de drogas en cualquier ciudad, si usted le pregunta a la gente que lidia con el tema de la droga y con el narcotráfico, obviamente la opinión va a ser totalmente opuesta. Pero no estamos hablando de esa gente. O sea, ya voy a hablar un poco más de la temática y la ideología del sistema de individuos que sí creen que el narcotráfico y piensan que el narcotráfico es lo peor del mundo y que las drogas están acabando con la sociedad y todo eso. Pero ahora todavía estamos encarando desde el punto de vista social, desde el punto de vista de la mayoría de la gente. Y entonces, ¿qué ocurre? Lo que le comentaba anteriormente, cuando tenemos una sociedad de consumo tan grande como es Estados Unidos, la idea de luchar en contra del narcotráfico no es tan convencible, o sea, no se convencen ellos tanto. Y por lo tanto no apoyan esta ideología de la guerra contra el narcotráfico y la critican severamente. Con mucha razón, porque, como le dije, hay mucha evidencia de que en los últimos 50, 60, 70 años se ha logrado muy poco en el sentido de lo que se pretende. O sea, la misión del tema del narcotráfico, la lucha contra el narcotráfico, decía que iban a acabar con los narcotraficantes. La otra idea es que iban a disminuir el consumo y la otra idea es que iban a controlar o ayudar a la gente que tiene problemas de adicciones. Ninguno de los tres se ha logrado, o sea, ninguno. O sea, no existe tal progreso, ni nunca ha existido, y con seguridad le puedo decir que nunca va a existir si continuamos haciendo lo que hemos estado haciendo.
Entonces, ¿qué ocurre? Como ese conflicto nunca se ha resuelto, y por eso es esa famosa idea de la guerra narcotráfico, que en realidad, le digo, es un término medio cuentero, medio mitológico, no es una guerra, porque el narcotráfico no es un enemigo, porque usted, si considera que el narcotraficante es un enemigo, usted tiene que considerar que el consumidor es un enemigo también. Porque, ¿qué pasa? Sin consumo no hay droga. O sea, ahora, interesantemente, cuando usted habla, y he aquí parte de la confusión de lo que estamos tratando de analizar, cuando usted habla con agentes de antidroga, cuando usted habla con policías de antidroga, cuando usted habla de Fuerzas Armadas, cuando usted habla, estoy hablando aquí en Estados Unidos, todos apuntan para otro lado. O sea, hay algunos que sí apuntan hacia los países nuestros, dicen que el control debe ser en Latinoamérica, que se debe prohibir, que se debe eliminar. Pero lo que yo le he comentado de los campesinos, de la producción de los precursores químicos, del contrabando, todo eso, muchas veces lo conocen, pero no lo contemplan. Entonces, quieren apuntar y digamos, culpar a alguien medio. Pero la pregunta que yo siempre les hago cuando me encuentro con estos individuos, estos argumentos, les digo, ok, vamos a decir que mañana, por magia de Dios nuestro Señor, o una varita mágica, o lo que usted quiera, o piense, o crea, Latinoamérica decide cortar con toda la producción y todo, digamos, lo que esté relacionado con el narcotráfico y la droga, ¿no? Digamos, vamos a decir que de pronto los cultivos se acaban, que los gobiernos cambian y que ya no vamos a cultivar ni vamos a concentrar droga. Vamos a decir que esto es un resultado directo, que todos los presidentes, todos los políticos, todo el gobierno, toda la policía, todo el sistema, incluso los cultivadores, se acabó, no hay más droga. La pregunta que yo les hago a ellos y que nunca me han podido contestar es esta: ¿y qué hacemos con todos los drogadictos que tenemos en Estados Unidos? ¿Qué hacemos, o sea, los consumidores serios que tienen adicción? ¿Y qué hacemos con la población que disfruta por placer utilizar droga? ¿Y qué hacemos con esa parte de la población? Y esto lo identifiqué plenamente en varios videos. ¿Qué hacemos con esa población que necesita de estos enervantes, de estas drogas, de estos opiáceos y demás, para vivir su vida psicológicamente y psiquiátricamente estable en una sociedad tan violenta como es Estados Unidos, una sociedad de una famosa velocidad tremenda que se hace para producir todo? ¿Qué haríamos con toda esa gente? Y nadie tiene una contestación. Ahora, si usted habla con los médicos, si usted habla con los psicólogos, si usted habla con los psiquiatras, ellos hablan de tratamiento, ellos hablan de poder controlarlo, de darles diferentes programas médicos, de todo eso. Pero no hay una unión, o sea, los que hablan que quieren acabar con la droga no hablan con los con los del tratamiento. Y se habla mucho de tratamiento, pero la inversión nunca está. Y la inversión siempre se pone en el tema de la droga, del combatirla, de destruir plantíos, o sea, siempre se hace de afuera. Pero acá se hace muy poco de eso, o sea, no hay una gran... Y el problema es el consumo. Yo le dije, y ya se lo he repetido varias veces, amigos, amigas, aquí en Estados Unidos es un serio problema de consumo. Un serio problema de consumo, más que de narcotráfico. El problema del narcotráfico, la corrupción, la violencia, todo lo asociado malo y muertes y demás, es en Latinoamérica, no en Estados Unidos. Hay algunas cosas, pero no ocurre aquí. Pero aquí el problema del consumo, para muchos es muy serio. Para mí personalmente, yo creo que no es tanto el drama. Pero si usted lo quiere vender desde ese punto de vista y lo quiere comprar desde ese punto de vista, pues tiene una razón válida. Ahora, ¿qué pasa? Cuando tenemos esa diferencia enorme de ideas, de que hay un cierto grupo de gente que quiere acabar con la droga, que la quiere controlar, que quiere medicar a la gente, que quiere ayudar, y hay un grupo que es totalmente indiferente porque disfruta, por la razón que sea, consumir drogas, y hay un grupo indiferente que no consume droga pero tampoco le interesa el problema, usted tiene una sociedad en conflicto que es muy difícil que avance y que participe en el plan. O sea, hablamos, por ejemplo, que Estados Unidos tiene grandes programas internacionales antidroga, ¿no? Vamos a decir, vamos a un país
invertimos millones de dólares en equipo, en policías, en entrenamiento, en armas, en lo que usted quiera. Identificamos traficantes y todo. Pero el problema es que siempre tenemos el individuo en casa que está consumiendo la droga y que a él no le importa lo que la DEA o el FBI o el ejército o lo que usted quiera, la fuerza donde quiera, hagan en nuestros países. Porque a él lo único que le interesa es drogarse. Entonces, cuando tenemos una sociedad así, ¿cómo puede pretender el sistema, y hablo de Estados Unidos una vez más, el sistema tener algo positivo cuando a la gente le interesa? ¿No? Le digo, esto está ampliamente identificado. Hay muchos estudios aquí en Estados Unidos que identifican que el ciudadano americano ha probado en algún momento, una gran mayoría, un 70, un 80%, ha probado algún tipo de droga y un 50-60% la consume regularmente. Entonces, cuando usted tiene ese tipo de mentalidad, usted no puede pretender hacerle entender a la sociedad que esta lucha contra la droga la están haciendo por el bien de ellos. A ellos no les interesa. Y que esto vuelve a sostener el argumento que yo les comentaba a ustedes, amigos y amigas, cuando yo hablaba del uso de la droga por el ser humano. Porque el ser humano siempre ha utilizado droga. Vean mis videos sobre la historia del uso de la droga y no se va a acabar nunca. Ha existido desde que apareció el hombre en la Tierra por miles de años y se ha consumido y se sigue consumiendo y no se va a parar. Entonces, cuando tenemos una sociedad que todavía acepta y que todavía usa y que todavía defiende el uso de la droga en un sector bastante amplio, porque es mucho más amplio el sector que la usa que el sector que está en contra. Cuando tenemos eso, no podemos pretender, digamos, convencer a la gente que la lucha contra el narcotráfico es necesaria y es real. Sí hay un sector de la sociedad que nos va a apoyar y que sí cree eso, pero la gran gente, la mayoría que se droga, los estudiantes, los universitarios, los profesionales, los actores de cine, los actores de teatro, los músicos, la gente que trabaja en Wall Street, que consume droga, ¿usted cree que en realidad apoyan? Claro, sí, públicamente se lo van a decir, pero el problema es que el consumo de droga no es público. El consumo de droga, por las sanciones que hay, siempre es detrás, puede ser en su casa, en la oscuridad, en la sombra. Entonces, vamos a ser reales. No hay apoyo contra la lucha contra el narcotráfico en Estados Unidos por la ciudadanía, por el público. Empecemos con esa mentalidad, ¿no? Entonces ahora, ya conociendo esto y ya entendiendo esto, es muy importante esto, empezamos a ver las grietas en esta lucha contra el narcotráfico. Porque, le digo, el barco hace agua, si usted lo quiere entender así. O sea, tenemos un barco, pero el barco está lleno de agujeros y hace agua. Entonces, los policías, los agentes federales, las agencias están sacando a baldes de agua esto, pero el agua es la droga es el mar. Y el agua sigue entrando por todos lados del barco. Esto lo vamos a continuar en el próximo video, amigos y amigas. Un gusto saludarlos.